Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Líderes en nutrición, me da muchísimo gusto saludarles nuevamente en esta semana que ha sido una semana complicada. El día martes que tuvimos el sismo aquí en la Ciudad de México, pues despertó muchos miedos, muchas alertas, todo el mundo se apanicó y pues no es para menos. La verdad es que las experiencias que hemos tenido en esta Ciudad de México ha sido algo algo, algo fuerte. Entonces pues cualquier movimiento sísmico pues nos causa alarma. Y si a eso le agregamos la alerta sísmica que tenemos, pues bueno, este, se pone un poquito tensa la situación. Pero al final del día, pues todo bien. Creo que vamos aprendiendo sobre la marcha, sobre las experiencias, perdón, que hemos tenido, y eso pues es muy bueno. Yo creo que también esta situación por la que estamos atravesando en todo el mundo, pues tiene que dejar experiencias, tiene que dejar algún conocimiento que nos permita volver a sobrellevar o saber más bien, saber atender una situación de este tipo en un futuro. Porque, pues hay que ser realistas, esto es un evento de los varios que pueden suceder a lo largo de la historia de la humanidad. A lo mejor ya no nos toca, no sabemos. Pero bueno, hoy quiero presentarles una entrevista que tuve con la doctora Mónica Katz. Ella es la presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición y platicamos sobre este tema y varias cosas más, sobre todo porque a nivel internacional, pues bueno, sabemos que una de las respuestas que se debe de dar ante situaciones de esta naturaleza, pues bueno, es la alimentación, son las recomendaciones en la alimentación, y la nutrición tiene mucho que ver, juega un papel fundamental en en cómo sobrellevar este tipo de situaciones, de este tipo de enfermedades. La pandemia no es consecuencia de una sola cosa. Sí es un virus el que está presente, pero se complica aún más con las carencias en la salud de las personas. Y yo creo que el tema viene a bien. Entonces, pues, ¿qué les parece si vemos esta entrevista? Yo creo, de verdad, Antonio, creo que esto es una colisión de pandemias. Mm. Yo lo llamaría así. Hay una colisión de pandemias. Tenemos una pandemia crónica de obesidad y esta pandemia extraña, infecciosa, aguda, que en realidad es aguda. Lo que pasa es que nos parece larga, pero es aguda, es infecciosa. Pero en el fondo, esta colisión de pandemias de verdad va a ser gravísima en impacto sanitario y en impacto en las familias, en la vida, en la economía, en los sistemas de salud. Es decir, no es solamente en la economía, en la macro, en la vida de cada familia, porque ustedes en México tenían nosotros no tenemos buenos números, pero ustedes los tienen peores Sí. de obesidad. Y el COVID nos pega a todos, ahí ya no distingue. Pero la obesidad, la verdad, esto es una colisión de pandemia. Lo que pasa que así como no hicimos nada en lo crónico, bueno, en lo agudo funcionamos peor. Funcionamos peor, ¿no? Claramente. Mire, esta colisión de pandemias se pudo haber evitado en algún momento. ¿Tú qué opinas? Yo creo que se pudo haber evitado, eh, primero comprendiendo un poco más los moderadores o mediadores de la obesidad. Entonces, primero hay un modelo antiguo, hay un paradigma antiguo de mirada hacia la obesidad que se quedó solamente en los que se llaman Big Two, en los dos grandes. Estamos moviéndonos menos, lo cual es verdad. La tecnología nos hace que estemos quietos, sin hablar de la pandemia. Y por el otro lado, el otro grande, que es estamos comiendo mucho de mala calidad. Y yo diría más de mala calidad que mucho, pero también comemos mucho. Esos dos son grandes mediadores o moderadores, si quieres, de la obesidad. Pero hay un montón de otras cosas que están sucediendo y a las que nadie les da atención. Una enorme es
no educar a los chicos desde la escuela en 2 o 3 grandes cosas, y eso no es dinero. La primera, consumo crítico. En este momento en Europa, hace unos años, creo que surgió en Francia, los chicos tienen un proyecto que creo que inclusive ni siquiera es Francia hoy, son países escandinavos, Holanda, no recuerdo bien cuáles países, pero están haciendo una educación sensorial en consumo crítico. Es decir, los chicos tienen clases en las cuales aprenden a degustar un producto alto en sodio, bajo en sodio, alto en azúcar, bajo en azúcar, alto en grasa, bajo en grasa. ¿Qué se logra de esa manera si uno lo hiciera? Imagínate, Antonio, esto es re económico, porque el mismo docente les hace degustar con un protocolo. Entonces los chiquitos estos, cuando son adultos, no solamente pueden detectar un producto alto en nutrientes críticos del mercado de alimentos, de la góndola del supermercado, sino de la abuela o de la comida callejera. Entonces lo primero que hacen es están educando el paladar, pero educando sistemáticamente, con talleres del gusto. Lo primero se llamó EduSense, el primero que recuerdo que era francés. Hoy se está haciendo en algunos países del mundo. La segunda cosa que se está haciendo en Europa, hay un manual, es educar a los chicos en lo que se llama autorregulación. La autorregulación es un mecanismo doble, dependiente de 2 sistemas neurales muy importantes. Uno es el sistema emocional límbico, es lo más primitivo que tenemos, lo más animal, lo más mamífero que tenemos los humanos, y esa interacción entre esa parte más animal y primitiva y nuestros sistemas frontales del cerebro, que nos permiten ser racionales, lógicos, demorar la gratificación, bueno, se puede entrenar. Esa maravilla se puede entrenar. Y se puede entrenar con protocolos. Se puede entrenar a los chicos, y no solamente sería bueno para que comieran mejor, cuando están en la góndola, o cuando están con la abuela sentados a la mesa y la abuela con amor les ofrece el segundo plato, a la segunda persona. Porque estos chicos aprenderían a inhibir la gratificación inmediata. Eso es educación en autorregulación. Y la tercera educación de la escuela, que es más sencilla todavía, con chicos con dificultades, seguramente que sí, es la educación emocional. Yo no tengo conocimiento en México, pero en Argentina hay muy pocas escuelas que están haciendo como materia dentro de la currícula de los chiquitos. Estoy hablando jardín, preescolar, primario, no estoy hablando de chicos grandes, lo hacen en los chicos pequeños. Educación emocional, ¿qué se hace? Se los entrena a percibir una emoción. Una emoción tiene 3 patas. Un registro interno, que es muy personal de cada uno, difícil de describir, pero se siente. Un registro en el cuerpo, no sé, supongamos que fuera ansiedad. Entonces, alguno siente tensión en el cuello, el otro siente taquicardia, el otro siente enrojecimiento de la cara, el otro siente temblor. Y después está un comportamiento. Es decir, hay gente que percibe lo interno, percibe el registro del cuerpo de lo que le pasa cuando está ansioso, y hay otros que no pueden nada de eso, pero sí se dan cuenta que cuando están ansiosos gritan, o que cuando están ansiosos pelean. Se está haciendo educación emocional. ¿Por qué importa eso? Porque si yo sé que es emoción, quizá no como. Me puedo decir si es emoción, ¿qué hago poniendo alimento en mi boca? Entonces, fíjate qué sencillo sería introducir en la currícula de los primeros años de educación en consumo crítico de nutrientes críticos, educación en autorregulación y educación emocional. Fíjate qué ciudadanos tendrías. Ahora, ¿qué costo tiene esto? Alguno tendrá, pero ínfimo, porque tiene que ver con personal que ya posee los sistemas de educación de cualquier país. Es simplemente un entrenamiento mínimo con manuales. Y te digo más, Antonio. De hecho, yo ahora hacemos unas segundas jornadas de obesidad de la Sociedad Argentina de Nutrición que yo presido, ahora,
en 13, 14 y 15 de julio por Zoom, ¿no? Y a mí me pareció, y lo voy a tomar yo porque tengo experiencia en el tema, nuevas tecnologías en el abordaje de la obesidad. Yo tengo dos experiencias hermosas, una hace 16 años, pero era muy nuevo para la gente. Armamos un sistema con una socia tecnológica, un sitio inteligente con algoritmos, por los cuales el sistema le devolvía al paciente supuesto, al que quería bajar de peso, le devolvía respuestas automáticas, y yo tenía armado un call center con discípulos míos que respondían 24/7. Una cosa, pensá hace 16 años, ¿eh? Bueno, duró un tiempo, era muy caro, la gente no lo entendía, no los pacientes, pacientes tuvimos clientes, pero necesitábamos lamentablemente un consumo crítico y bueno, no fuimos buenos en marketing. Y la otra cosa, mi experiencia muy linda, es con Uruguay, con el Ministerio de Educación del Uruguay. Yo tuve intervención, el gobierno de Uruguay entrega unas tablets y unas laptops a los chicos, a todos creo, es un plan que se llama Ceibal, y yo intervine en la parte de alimentación, pero con un sistema inteligente en donde la gente podía tener datos de todo tipo de estos chicos. Es decir, consumo emocional, toma de decisiones, nivel de sedentarismo. Es decir, yo creo que hay un montón de cosas que no implicarían una enorme inversión, y tú me decías, ¿por qué? Porque no estamos haciendo lo mínimo que hay que hacer en términos de la tecnología que contamos, en términos de los conocimientos que ya tenemos, y vamos siempre a lo mismo. Impuesto a la gaseosa. Ya se vio que el impuesto a la grasa no funcionó. Un año duró Dinamarca con el impuesto a la grasa. La gente cruzaba Francia y cruzaba la Holanda, compraba en otro lado la manteca, cuando le ponían impuesto a la manteca. Entonces ya sabemos que los impuestos sí sirven para recaudar dinero, sin duda. Son una fuente de ingresos a los gobiernos muy bueno. Ahora, poseen impactos en la salud y no. Si tú analizas México, yo no lo he hecho ahora últimamente para ver datos. Yo quisiera ver si el impuesto a las bebidas carbonatadas con calorías en México, desde que se instaló, generó algún impacto positivo en términos de obesidad infantil en estos años. Y la verdad que no me consta, claro, no me consta. Entonces, por eso me decías, ¿qué no se hace? ¿Qué otra cosa no se hace? ¿Tienes idea la cantidad de fármacos que engordan, que generan ganancia de peso, y mis colegas no los toman en cuenta? ¿Tienes idea? Hay algunos antidepresivos que suben entre 20 y 30 kilos. Algo así como 15 pounds, digamos. Tremendo. Pero no estoy hablando de antipsicóticos, porque algunos pacientes necesitan algunos fármacos, y bueno. Estoy hablando de antidepresivos, que tú los tienes más neutros para el peso y menos neutros, es decir, que generan más ganancia de peso. Hay un montón de beta bloqueantes utilizados a veces masivamente, que no son primera línea para la hipertensión arterial, y están disminuyendo entre el 5 y el 20% el gasto metabólico de reposo. Sin embargo, a una señora que se puso nerviosa, o que le empezaron a tratar su hipotiroidismo, le dieron un beta bloqueante y se lo dejaron. Y no tienen por qué dejárselo, porque esa señora, aunque coma bien, va a ganar peso. Estamos utilizando un montón de fármacos de manera poco crítica, porque solo miramos la eficacia, no la seguridad de esos fármacos, en términos de ganancia de peso. Y en un mundo gordo, en un mundo obeso, tú tienes que mirar la ganancia de peso como un efecto adverso, no solamente la alergia al medicamento es un efecto adverso, no solamente la interacción con otros fármacos es un evento adverso, la ganancia de peso en un mundo obeso es un efecto adverso prioritario, tiene que anular el uso de ese medicamento. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Quizá en México menos, porque ustedes tienen mucho más zonas tropicales. Está demostrado que vivir, por ejemplo, solo todo el tiempo a la misma temperatura engorda.
Y básicamente está demostrado que la termoneutralidad humana son 21 grados, y la gente se ha acostumbrado en el carro, en su casa, en la oficina, en la empresa, donde sea, a encender la calefacción. Apenas baja un poco la temperatura. Y la verdad que habría que vivir a 20 grados, a 19, porque se sabe que adelgazaría a la gente, sin moverse, sin comer menos. Digo, ¿te imaginas el ahorro energético de los países? Ya no de las familias. El consumo energético menor que generaría un país entero, ni hablar el de ustedes, que son tantos millones, nosotros también. ¿Qué ahorro energético tendrían países enteros si se armaran campañas de comunicación diciendo vivamos a 19 grados? Y ponte un abrigo, un buzo, un suéter. Digamos, yo era pequeña, no sé en tu caso, Antonio, pero yo era pequeña, estaba en mi casa con algo, con un abrigo, y hoy estoy con nada. Quiere decir que estoy viviendo a una temperatura excesivamente cálida. ¿Pero cómo? Gastando energía. ¿De quién? Del dinero que pago, de electricidad, pero no gastando energía de mi organismo que me previene obesidad. Entonces la neutralidad de la ambientación, de los múltiples ambientes, el carro, la empresa y tu casa y la casa de tu abuela, están ahorrándole al cuerpo la termogénesis para mantener mi temperatura corporal y no hacer hipotermia. Lo que quiero decir es que hay múltiples cosas que no se han hecho. Por ejemplo, la OMS tiene hace rato en estudio, y nunca concluye, un estudio sobre disruptores hormonales. Me refiero a sustancias químicas, como los detergentes, que se usan para lavar, plásticos, agroquímicos, o fitosanitarios, como quieras, o pesticidas, como quieras llamarlos, que se usan en el cultivo, pero que luego pasan al agua, y tú los tomas. Hay un montón de disruptores hormonales que están generando obesidad, además de infertilidad en el hombre, además de cáncer, pero voy al tema obesidad. Están generando ganancia de peso. Yo estoy esperando hace años que la OMS se expida. Entonces, cuando nos preguntamos por qué estamos con una pandemia de obesidad que colisiona con una aguda de COVID-19, no nos sorprende la falta de previsibilidad que tienen los decisores en salud, porque un artista que genera una trama de película y la filma hace años, y se repitieron varios, previó una pandemia viral, como la parecida, en una especie de distopía, de un mundo distópico, por supuesto, ¿no? Dramático, distópico, totalmente distópico. Pero ¿acaso no estamos viviendo una distopía? La estamos viviendo, la estamos viviendo. Nunca en la historia de la humanidad hubo un mundo entero encerrado, como se pueda, pero encerrado en sus casas, limitados en sus libertades individuales, y además, a pesar de eso, corriendo riesgo porque quizá los decisores no han tomado las mejores decisiones para proteger a la gente. Yo entiendo que hay 3 grupos de personas que no debemos ser políticamente correctas. Y esos son los artistas, y esos son los periodistas y comunicadores y los expertos. El resto deberá ser políticamente correcto. Pero los expertos, los que comunican, y los artistas debemos ser disruptivos. Debemos ser quienes denunciamos. Porque si no lo decimos nosotros, ¿quién lo dice? Con el arte, con una entrevista o con una nota en los medios de comunicación. Estamos haciendo todo mal. Y después nos sorprendemos que tenemos una colisión tremenda de pandemias. Una crónica imparable y otra aguda que seguramente va a terminar, como ha pasado con todas. Esta es muy especial. Seguramente el año que viene tendremos una vacuna. Claramente hay digamos, en este momento en protocolo.
y ya en etapas, digamos, fase 2, etcétera, también. Hay un montón de factores que nos están generando ganancia de peso, pero no se está haciendo nada. ¿Por qué? Porque es mucho más, a ver, atractivo siempre en la vida encontrar un chivo expiatorio. Es mucho más sencillo encontrar un chivo expiatorio, por ejemplo, no sé, la industria de alimentos, que ojo, ha hecho mucho daño, seguro que sí, porque el modelo en el que se manejó fue alimentos para todos. La verdad, el susto que nos metió Malthus, ese monje que le encantaba la demografía y la matemática, y que hace más de 200 años dijo, no va a haber en el 2000 alimentos para todos. Y nos metió un susto. Claro que esto no sucedió nunca, alimentos para todos, por suerte el mundo produce y más, mal distribuido, inequidad, inseguridad alimentaria, pero alimentos hay. Y nos metió el miedo y entonces todos lo tomaron. Les vino bien, alimentos para todos. Alimentos para todos nos generó la epidemia de enfermedades crónicas. Ya no va más. Hoy tenemos que cambiar alimentos saludables para todos. Entonces, claro que la agroindustria tiene un rol central en esto, ¿no? Va a tener que revisar qué le vendo a mi gente, qué le vendo a mi consumidor. Claro que sí. Ahora, si nos quedamos solamente en que solamente la industria de alimentos es la causante de lo que pasa, estamos en problemas. Porque esto ha pasado hasta ahora, y fíjate, Antonio, que estamos hace años, tú y yo, mirando el panorama, y nada ha cambiado. Así que realmente yo tengo una esperanza enorme en el área de obesidad, no porque haya soluciones ya. Mi esperanza es que hemos hecho todo mal. Ni hablar mis colegas, que siguen buscando el santo grial de la dieta. Y ahora ya es la keto, que tiene casi cero fruta y verdura. Imagínate en medio de una pandemia no comer fruta y verdura, que es el reaseguro de tener la posibilidad de combatir la infección tremenda que produce el COVID. Enorme evidencia de la vitamina C, la vitamina A, la vitamina del complejo B. Es decir, hoy tener bajos micronutrientes es quizá una infección por COVID enorme. Así que una dieta keto hoy es peligrosa. Y por el otro lado están los defensores del ayuno intermitente, que está re de moda, imagino que en México también. Entonces digo, todavía un enorme grupo, ejército de profesionales lamentablemente bien formados, están buscando el santo grial del descenso de peso con eje en cuantía de descenso y velocidad de descenso, sin mirar todo lo demás, sin mirar la calidad nutricional de ese plan alimentario y el impacto metabólico no corto, sino en mediano y largo plazo de un ayuno intermitente, y mucho menos evalúan, si miras los trabajos de investigación, ningún trabajo de ayuno intermitente ha mirado el impacto comportamental o emocional de ayunar. El otro día he atendido a una paciente que es una familia entera que tienen trastornos de ansiedad y pánico, trastorno de control de impulso, toda la familia con ayuno intermitente. Imagínate, en esa preexistencia de una familia, 2 con pánico, 1 con trastorno de impulso y agresividad, y esta chiquita, que es la más joven, con trastornos ya de ansiedad desde muy pequeña, y hoy con una obesidad y ayuno intermitente. Entonces, es como que, ese es mi optimismo. Mi optimismo es, a ver, si se ha hecho algo todo mal y de pronto se empieza a hacer bien, tenemos una salida. Hay una luz al final del túnel, ¿no? No es que estamos haciendo todo bien y tenemos mala suerte. ¿No? Creo, si me equivoco tú me corriges, que el estado de salud de las personas, un buen estado de salud, lo combate, lo resiste, lo inhibe de alguna manera. Y eso es lo que no acabamos de entender, ¿no? No acabamos de aprender de una buena alimentación
es salud, previene enfermedades, te predispone a que los daños sean menores. Y eso no lo terminamos de entender. Por más que nos dicen vitamina C en temporada de frío, hay que tomar esto, hay que tener estas precauciones, pero no terminamos de aprenderlo, ¿verdad? Pero ahí, Antonio, hay otro tema. Ahí hay otro tema que hay que trabajar. En el mundo en general, pero sobre todo en Latinoamérica, porque si vas a Alemania, yo voy seguido, tengo mi ahijado ahí, mi querido ahijado vive, ya es argentino, pero ya es alemán. Ellos tienen otra mirada, no todos, pero ya creció. Nosotros tenemos una deuda pendiente en el mundo. No solamente que la agroindustria cambie un poco el perfil de productos, que eduquemos mejor a los chicos, a los niños. Nosotros necesitamos como sociedad cambiar la representación social de lo sabroso. Necesitamos cambiar la representación social de lo rico. Hoy lo rico, lo sabroso, es la hamburguesa de una comida rápida. Hoy lo rico es esa golosina, que en el caso de ustedes es salada y picante, en el caso nuestro es muy dulce y salada, o, salado, poco salado, pero tiene sal, siempre tiene sodio, pero muy dulce. Como sea en cada cultura, ¿no? Pero necesitamos cambiar la representación social de lo que es rico y de lo que es valioso. Esto es un trabajo a nivel ya antropológico, sociológico. Hoy no le vas a convencer a un niño de que una manzana es tan rica como una golosina. Y si bien no lo sea nunca, yo creo que hay mucho para trabajar, porque quizá con la manzana puedes hacer cosas que las tornen más ricas, o quizás debería haber, que no lo hay, en cada película mexicana, en cada programa prime time argentino, en cada publicidad, un famoso, una famosa, adorada por el público general, amando aquello que queremos incentivar como alimento, el consumo. Y eso no está sucediendo. Esto no está sucediendo. Yo hace años vengo diciendo, ¿por qué los gobiernos no reglamentan que delante de cada mesa de un grupo de periodistas en cada, más ahora en COVID, en epidemia, que la gente está mirando las noticias, aumentó, en la Argentina aumentó el tiempo de televisión, ¿no? La gente mira las noticias que antes no miraba tanto, estaba harta de los políticos y no está harta del COVID porque tiene miedo. Entonces, yo sueño con noticieros, sobre todo prime time, con una fuente de fruta. Imagínate lo que sería. Simplemente no tienen por qué comer los periodistas. El impacto que sería una fuente de fruta de estación delante, hasta estéticamente no me parece mal. Instalar algo. Hay enorme evidencia desde la neurociencia y la ciencia del comportamiento que simplemente visualizar algo sistemáticamente pasa a ser tu paisaje habitual. Y tú lo quieres, no te das cuenta por qué. Por ejemplo, hay estudios que muestran que si una persona ingresa a una tienda de vinos y tú le pones música francesa, él no va a saber, pero es muy probable que tome vinos con nombres o etiquetas que remeden Francia. Y él no lo sabe. Se llama efecto priming, ¿no? Es un efecto como de condicionamiento. Ahora, imagínate lo que es que todos los programas de la farándula mexicana o argentina, de los famosos, o los programas periodísticos que hablen de COVID, supongamos, ¿no? Tuvieran una fuente de fruta hermosa, lustrada, verdadera, aunque nadie lo coma. ¿Es caro eso? ¿Es una estrategia onerosa para un gobierno regular esa condición y volver cotidiano para los ciudadanos? ¿Por qué? Porque tú no le puedes sacar la golosina y el snack que están acostumbrados a comprar en el kiosco en la calle. Pero lo que sí se ve es que aumentando lo otro, lo que es denso en nutrientes, tú neutralizas lo otro que se consume, que es más calórico
y tiene menos nutrientes, o está más cuestionado. Nosotros en general estamos apuntando más a lo calórico y lo que tiene menos densidad nutricional, porque no apuntamos a aumentar el consumo de lo otro. Es decir, enormemente hay evidencia, pero ya en los otros coronavirus, Antonio, en los otros coronavirus, el aviar, la porcina, ya hay evidencia de que consumo de algunos nutrientes ha permitido, quizá no enfermar no está tan claro, pero quizá enfermar y ser asintomático, o ser oligosintomático, es decir, muy pocos síntomas, o nunca requerir internación y mucho menos terapia intensiva. Entonces no es menor, hay evidencia, con selenio, con zinc, con vitamina D, con vitamina B, con vitamina C, bueno, enorme evidencia. Entonces, ¿dónde están esas cosas? En la fruta y la verdura. ¿Por qué no están hoy los gobiernos incentivando esto? Sin campaña, yo no hablo de campaña. Obligar, regular, a que la fruta y la verdura sea el paisaje habitual de un programa de televisión en prime time. Dentro de lo que se conoce como técnicas de persuasión, que la gente cree que es malo, ¿no? En salud pública se usa la persuasión. Una es la emulación con un personaje que admiro. Y hoy la gente admira los medios de comunicación y admira a algunos comunicadores, no a todos, pero los admira. Entonces los quiere emular. Simplemente por emulación, ya ese personaje es persuasivo. Y ese comportamiento se vuelve viral, por hablar en términos de redes sociales, ¿no? Pero bueno, no lo hacen. De hecho, no lo hacen. Yo me canso de ver programas, por lo menos en Argentina, de cocina, y a veces me asusto de lo que se cocina. Pero claro, Antonio, porque si yo quiero que la gente cambie su patrón de consumo, yo no tengo que mostrar lo que la gente ya sabe cocinar y no es lo que quiero que se consuma. Yo debería incentivar el consumo de lo que no se consume. Más pescado, más fruta y verdura, más legumbre, más aguacate, bueno, ustedes consumen aguacate, pero acá en Argentina se consume poco, más aceites de buena calidad, más alimentos fermentados. Yo no sé cómo está en este momento México. La verdad que no tengo los datos de consumo de alimentos fermentados, pero no me imagino muchos mexicanos comiendo kimchi, que comen los coreanos. No me imagino muchos mexicanos comiendo chucrut, que comen los alemanes. No me imagino muchos mexicanos comiendo miso, que comen los japoneses. Tampoco me imagino muchos mexicanos comiendo kefir, que comen los árabes. Y no sé cuántos mexicanos comen yogur, que es el único fermentado que quizá en México, culturalmente, no mucho me estás diciendo, pero digamos, pero es el que más se adecua a los mexicanos o a los argentinos, la verdad. El fermentado que más tiene que ver culturalmente con nosotros sería un yogur, y el consumo es bajo. Y la verdad es que hoy por hoy hay evidencia fascinante del impacto de los probióticos en pulmón, en intestino, que son los dos lugares donde el COVID le gusta entrar porque tiene receptores para ingresar, el árbol respiratorio y el tubo digestivo, el intestino, y los probióticos ya en otros coronavirus, ya sea animales, y zoonosis, digamos, y en otros coronavirus que fueron humanos, es decir, que pasaron al humano, las otras gripes por coronavirus, han funcionado impresionantemente bien el consumo de probióticos para bloquear la infección respiratoria grave en adultos y en chicos, y hay evidencia de esto. Pero para eso tú tienes que consumir probióticos. ¿Cuántos alimentos fermentados come un mexicano, un argentino? Poco. No hay hábito. Por eso digo, hay tantas cosas para hacer que haría que estuviéramos preparados si volviera, que va a volver, si volviera a haber una pandemia viral, y bueno, por supuesto habría que chequear un poco más, que no se enojen mis amigos chinos, pero habría que chequear un poco más algunos hábitos
de estos mercados húmedos, como lo llaman, en donde se faena el animal en el mismo mercado, ¿no? Para mí debería haber reglamentación de faena de animales con condiciones de puntos críticos de control más importante, que en nuestros países ya no sucede tanto. En México, en Argentina, no tenemos esos mercados húmedos, ¿no? Donde te dicen, ¿quieres la gallina? Y acá la tienes. Y tampoco comemos tanto animal exótico nosotros. Ustedes lo más exótico que comen son los gusanos y las ¿cómo lo llaman? Los chapulines, qué sé yo. Pero no son vehículos de enfermedades. Ahora, en los mercados húmedos chinos se come animal salvaje que ha sido faenado ahí con poca norma de seguridad, ¿no? En términos de sanitarios, digo, ¿no? Entonces hay mucha cosa para pensar y prevenir en el futuro y que esto vuelva a suceder. No te escucho. Es que muteé, es que para que no interrumpa tu plática me muteo mi micrófono, pero lo que te decía es que aquí tenemos una gran variedad de insectos que comemos, bastantes, y animales exóticos pues van desde los lagartijas, lagartos, monos, tal vez, algunas serpientes, pero vamos. ¿Pero cómo lo faenan? ¿Pero lo faenan en el mercado? No, ya los compran Bueno, de alguna por eso manera. la diferencia que tenemos en Occidente es que tenemos, no sé por qué, ya no soy experta en eso, tenemos un hábito de faenar estos animales exóticos en otros lugares. Nosotros también comemos animales exóticos, la verdad, pero no lo vas a ver que te lo faenen en el lugar, en la carnicería donde te lo están vendiendo. Y en China, en Malasia, ojo, no es China solo, tienen ese hábito. Entonces tenemos como un consumo de animal que no fue de granja, que tú puedes detectar si está enfermo, porque lo ves crecer, lo haces crecer, lo acompañas, lo alimentas, el animal salvaje no, pero si lo faenas en condiciones sanitarias adecuadas, cuando llega al consumidor no tiene riesgo. De hecho, por eso ustedes nunca no tuvieron brotes de virus extraños por consumo de salvajes, porque faenamiento tiene condiciones sanitarias. Bueno, algo hicimos bien, ¿no? Pero por eso creo que hay mucha cosa para hacer para evitar esta superposición, estas epidemias, estas pandemias mellizas, ¿no? Sí, exactamente. Oye, pues mira, ya para terminar, me gustaría tocar este tema y saber tu impresión. Esta situación mundial le da una oportunidad a la nutrición, al ejercicio de nutricionista, le da una oportunidad, le da de posicionamiento, de relieve, de participación más activa. Si es así, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que continuaría o que se debería hacer para poder tener ese rol más activo? ¡Oh, qué pregunta! Y te voy a decir que tiene dos aristas. Yo creo que sí, en general, si el mundo debe ir hacia donde debe ir, si debiera ir hacia donde debe ir, claro que la salud globalmente y particularmente la nutrición debiera ser parte importante de este mundo. Ahora, no sé si va a suceder, no sé si va a haber conciencia de los políticos y decisores de colocar a la salud en el lugar donde debiera estar de acá en adelante para que no nos vuelva a suceder esto. Y dentro de la salud, el lugar del nutriólogo, nutricionista o el experto en alimentos, ¿no? También el ingeniero en alimentos, el tecnólogo también. Por eso primero va a haber que jerarquizar la salud. Esa es mi esperanza, será. Pero, ¿qué funciona en contra? ¿Qué me preocupa? De hecho, estamos por producir un libro del tema. Nosotros estamos, Antonio, inmersos
en una era que se pasó a llamar posmodernidad. Algunos dicen que ya terminó, pero yo creo que estamos todavía en esta era de la posmodernidad, una era en la que los absolutos han caído, el matrimonio para toda la vida, las grandes religiones cuestionadas, si estudias, trabajos asegurados, es decir, todos los absolutos del pasado, la Guerra Fría con dos enemigos, archienemigos, hoy no son tan archienemigos, Rusia y Estados Unidos, es decir, era un mundo como con muchas mayores certezas. En la posmodernidad, además, hay una especie, frente a la nostalgia del absoluto y frente a la caída de los absolutos, hay un resurgimiento de nuevas voces cuestionando a todo aquel que detente un poder hegemónico. Y esto es un político, una religión de las grandes, pero también la ciencia. Lamentablemente, el ciudadano posmoderno está cuestionando a todo lo que cree hegemónico. Y ahí ingresan todos, pero lo que me preocupa es que ingresa la ciencia, el experto, la universidad, la academia. Y eso me preocupa mucho, Antonio. Me preocupa enormemente porque están empezando a surgir en este colectivo antivacuna, chamán y sabiduría ancestral, que no cuestiono, no lo niego. Pero la verdad, si salimos de esta epidemia compleja en la que está el mundo, va a ser de la mano de la ciencia. Si salimos, va a ser de la mano de la ciencia. Solo la ciencia pudo armar reactivos. Solo la ciencia va a armar una vacuna. Solo la ciencia puede armar un protocolo con el método científico para ver si un fármaco, hidroxicloroquina o el que fuere, va a ser eficaz y seguro o no. De la mano de la ciencia, con sus errores, con su lentitud, con sus contradicciones, con su eterno cambio, sin duda es la única respuesta a este tipo de problemáticas del mundo. Entonces a mí me preocupa que estamos tan inmersos en lo posmoderno, en esta mentalidad posmoderna, que tiene como eje un fenómeno que se llama posverdad. Y la posverdad en sí misma no me preocupa mucho, si no fuera que tuviéramos las redes sociales que amplifican la posverdad. Y para los que no están en tema, la posverdad es un clima social en el que la emoción y la experiencia personal, ancestral, pesa más que el dato duro y la evidencia científica. Y la gente cree más en la experiencia personal, lo emocional, es decir, que el relato emocional pega más en la gente que el dato duro de ciencia, que demora, que siempre un buen científico termina su investigación diciendo limitaciones. Fue hecho en animales, el número de participantes fue escaso, el seguimiento fue corto. Un buen científico siempre le pone limitaciones a su investigación. El influencer en redes da verdades absolutas, da certezas absolutas, y a la gente le encanta. Y lo dice desde una emoción que a la gente le encanta. Decime lo lindo, dime lo lindo, cantame un bolero que me gusta, ¿no? Entonces a mí, Antonio, esto es lo que me viene preocupando muchísimo. Me viene preocupando el cuestionamiento a la ciencia. Me viene preocupando la publicación de experiencias buenas personales como si fueran evidencias científicas. Y en esta era de colisión de dos pandemias, una crónica gravísima de obesidad, que es una epidemia de muerte lenta, con una epidemia, una pandemia infecciosa aguda de muerte rápida, de riesgo de muerte rápida en terapia intensiva con respirador, inclusive con respirador, me parece que tenemos, además de revalorizar la salud y la salud pública, y al nutriólogo y nutricionista, tenemos que revalorizar a la ciencia. La crítica a la ilustración la entiendo, porque la ilustración prometía que era el mundo feliz. No lo es.
es el mundo imperfecto del humano, pero sin duda sin ciencia no hay mundo.